como seguíamos diciendo, el creyente puede pecar, pero no significa que se satisface, se complace en el mismo. Se puede volver a caer en el mismo pecado, pero no significa que se complace en este. La Biblia nos enseña, considerando lo que determina el significado, la semántica o la etimología de lo que significa arrepentimiento, es que nosotros pecamos, nos arrepentimos y no lo volvemos a hacer. Hacemos lo que algunos pastores llaman como hacer luto del error que hicimos, que cometimos o en lo que caemos, ¿no? Entonces, o sea, a partir de esa pregunta es que ha surgido, como dije, muchas discusiones, por así decirlo. Pero es importante, no quiero salir mucho del tema. Lo importante es de que lo que evidencia es en este versículo es que vas a perseverar. Otro contexto que se podría considerar es que un cristiano puede dejar de orar, un cristiano puede dejar de leer su Biblia. Sí, sí lo puede hacer. Va a haber muchas circunstancias que determinen esto. Pero la gran diferencia es que este va a volver a los pies de Cristo, volver a leer la palabra de Dios, volver a tomar la palabra de Dios, meditar en ella, volver a orar y volver a arrodillarse y pedir perdón por haberlo hecho, pero continúa. Una vez el pastor Miguel Núñez dijo, un cristiano puede llegar a estar tan envuelto en un pecado que realmente, que realmente podrían muchos considerar que no es creyente, pero realmente la obra de Dios, el Espíritu Santo que inició esa obra, realmente la va a culminar y la va a perfeccionar hasta el final en esa persona. Y yo considero de que no existe ninguna persona cristiana salva que haya sido perfecto durante toda su vida. No existe. Porque la perfección no es en nosotros y la perfección es por la obra de Dios en nosotros. Esto es importante. La perseverancia es el término que tiene que trascender en nuestro conocimiento de lo que es un cristiano genuino. Porque la perseverancia no se trata de una santificación completa, ni tampoco de una perfección completa, sino se trata de que a pesar de que vas a caer, vas a continuar, te vas a volver a levantar. La Biblia enseña de que 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar. Pablo, inclusive el mismo Pablo se equivocó y él consideraba hasta que era un miserable a causa de que pecaba. Pero ¿dónde estaba su esperanza y su confianza a pesar de que a pesar de que tenía estas luchas? ¿Dónde estaba su confianza? Estaba en Cristo, y lo dice versículos abajo, después en el mismo Romanos 7, que su esperanza estaba en Cristo, que sabía de que lo que él quería a veces no lo hacía y lo que no quería lo hacía. Y por eso era un miserable y hablaba del aguijón de su carne, que muchos piensan que es su pecado y otros piensan que era una enfermedad, pero realmente su perseverancia se basó en esto, en confiar en Cristo, regresar a los pies de Cristo. Un cristiano puede equivocarse, por supuesto que puede equivocarse, pero el Espíritu Santo que está en él lo guía y lo lleva al arrepentimiento. Esto es una distinción de la perseverancia. Ahora, hay algunas características que quiero considerar de un cristiano, y uno está en primera de Pedro 1:5. ¿Qué nos enseña este versículo? Cuando estén escuchando esto, me gustaría que lo puedan leer de manera individual. Dice guardados, somos guardados por la fe. Nuestra fe, nuestra convicción, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve es lo que nos mantiene adelante.
Podemos estar en un contexto, en una circunstancia tan difícil o en un pecado que realmente nuestro propio corazón nos puede decir que no tienes perdón de esto, no tienes salida de esto. Pero nuestra fe y nuestra esperanza está puesta en Cristo. Y eso nos hace de nuevo levantarnos. No significa que no necesitemos de un hermano, por supuesto. Muchas veces vamos a necesitar de que alguien nos recuerde, nos dé un consejo, nos exhorte y nos dé una palmada en la espalda diciendo, oye, recuerda lo que la palabra de Dios dice. Recuerda las promesas. Recuerda lo que has aprendido durante mucho tiempo. Levántate. Levántate otra vez. Acércate a tu Señor. Si pecaste, humíllate delante de tu Dios. Pide perdón y deja que Él enderezca tus pasos. No estás solo. Jamás has estado solo. A pesar que pecaste, Dios jamás ha quitado la mirada de ti. Somos guardados por nuestra fe. Un cristiano vive en el temor a Dios. No significa que uno vive en el pavor de lo que pueda acontecer o que Dios va a hacer algo en contra de nosotros. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Nos guía. Esta sabiduría nos guía a considerar y a reconsiderar una y otra vez qué cosas agradan y qué cosas no agradan a Dios. Y las consecuencias de nuestros actos se van a dar. No consideremos que las consecuencias de nuestros actos se van a dar en un futuro. Y solamente se van a dar en un futuro. No es así. Nuestras consecuencias también son acá, actualmente, en nuestras vidas, por cada pecado que cometas. Esto es importante. Por esto es de que el cristiano no debe olvidar que las consecuencias o los frutos de lo que estamos sembrando son aquí y son en la eternidad. ¿Por qué la eternidad? Porque la paga de nuestros pecados es la muerte. Y vamos a pasar una condenación, una muerte sin Cristo. Eso es lo que dice. En 1 de Juan 2:19 nos enseña que así como la perseverancia es la marca distintiva o es la evidencia de un cristiano, por lógica, aquella persona que no persevera es un no cristiano. Es aquel que se va a alejar. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Nunca fueron. Nunca. Simplemente fueron personas que se afanaron por algún contexto, alguna circunstancia, alguna persona. Les llegó a agradar el contexto social, el entorno social, grupal o una persona. Pero al final se va a dar a conocer lo que realmente hay en su corazón, que nunca hubo un cambio genuino. Por eso se apartarán. Su amor fue temporal. Se enfriará todo aquello que en algún momento parecía tan apasionado por Dios. Y eso es lo que sucederá. Y esto me hace recordar cuando hablas de la parábola de la semilla. El sembrador y la semilla. Es bueno recordar esta parábola, la parábola del sembrador. Y eso está sistemáticamente relacionado con lo que estamos estudiando ahorita. Si tienes un momento, recuerda esto.
Vuelve a la parábola del sembrador y relaciónalo con este estudio. Judas 1 del 21 al 24 nos enseña que nosotros vamos a andar siempre en amor. Vamos a conservarnos en el amor de Dios, conservarnos en que no habrá nada, no habrá absolutamente nada que nos va a poder separar del amor de Dios, y ese es el amor que vamos a mostrar hacia otra persona. No va a ser fácil, no va a ser fácil mostrar amor aún a tus enemigos, pero es el primer fruto del Espíritu Santo. No olvidemos. Gálatas 5. Es importante también quería considerar que realmente que Hebreos 10 es uno de los capítulos que yo he relacionado, y que muchos otros también han relacionado lo que dice en Mateo 10. Entonces me gustaría ir a dos versículos de Hebreos 10. Y un primer versículo es el 23. Dice el 23. Hebreos 10, 23 dice: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hay mandatos que a nosotros nos da las escrituras, pero también nos dan promesas. Entonces, entre los mandatos que están es este, y que nosotros debemos considerar, y que está directamente relacionado con la perseverancia, y es: mantengámonos firmes, sin fluctuar, no siendo inconstantes, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Nosotros no es que estamos durante toda nuestra vida de una manera pasiva y sentados y no hacemos nada. No significa esto. También nosotros somos los que buscamos mantenernos firmes con la ayuda de Dios, pero es el deseo de nuestro corazón que surge a partir de lo que Dios ha puesto, o la obra de Dios en nuestras vidas. Mantenernos firmes, no siendo inconstantes y no andar de manera fluctuante de un lugar a otro, porque es considerar otro aspecto importante en el creyente, y es que nunca está madurando, nunca está creciendo, simplemente sigue tomando leche, pero ya han pasado los años, y con los años y más conocer la palabra de Dios, no puedes mantenerte allí, tienes que seguir creciendo. Hay que tener mucho cuidado. Realmente, con el grupo que está escuchando son ya varones, son personas, hermanos que ya están creciendo durante un buen tiempo. Entonces, si tú miras hacia atrás y veas cuánto has crecido desde lo que ha pasado, desde tu salvación hasta ahora, ¿ves evidencia de crecimiento? Esto es importante. No he dicho que no sea que vas a ser perfecto, pero ¿ves evidencia de que has crecido? Esto es la pregunta que debemos hacer cada vez que volteamos hacia atrás. Versículo 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Una vez conociendo las escrituras, una vez habiendo sido salvo, una vez que realmente conocemos la palabra de Dios y la obra de Dios está en nosotros, pecamos. Si pecamos, lo que va a acontecer allí es de que va a haber un sentimiento en nosotros, o va a haber un arrepentimiento en nosotros. Pero si pecas y no te arrepientes, ya sabes cuál es la consecuencia: la condenación, porque realmente ya no hay sacrificio para esto. A lo que quiero ir con este versículo es de que esto solamente se evidencia en un no cristiano, en un no creyente, en un no salvo. ¿Ya? El pecar deliberadamente es evidencia de un no creyente, porque
no puede haber contradicción en el hecho de decir que un cristiano puede pecar deliberadamente y por eso ya no hay sacrificio por su pecado y porque el sacrificio de Cristo fue perfecto. Entonces, si eres creyente y eres salvo y el sacrificio fue perfecto, entonces la evidencia de un no creyente es de que va a pecar deliberadamente habiendo conocido la palabra de Dios, ¿no? Y esto es importante. Promesas. El Dios nos ha dado promesas en Juan 10, en Romanos 8, Corintios 1, Filipenses 1, que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que nada nos apartará del amor de Dios, de que estaremos siempre con Él y realmente a pesar de que Dios sabe que vamos a seguir pecando y equivocándonos, Él estará con nosotros. Abogado tenemos delante del Padre, Señor Jesucristo, que estará con nosotros. El Espíritu Santo, esa es la tercera persona de la Trinidad que nos está intercediendo por nosotros con gemidos indecibles, dice la Biblia. Y está constantemente hablándonos y está constantemente enseñándonos, mostrándonos qué es lo que dice la palabra de Dios. Y esto es lo que evidencia a un cristiano, un cristiano genuino, la perseverancia en el mismo. Vamos a regresar a Matthew. Versículo 23. Cuando os persigan en esta ciudad, huir a la otra, porque de cierto digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Aquí nos está diciendo que no en todos lugares nos van a escuchar. No en todos los lugares de la tierra nos van a decir sí, realmente yo reconozco, sino realmente va a haber rechazo, va a haber persecución. O en la gran tribulación, que también hay esta discrepancia entre si son pretribulacionistas, post-tribulacionistas, post-tribulacionistas, perdón. Pero fuera de que cuál sea el tiempo escatológico que uno determine, la Biblia nos enseña que vamos a ser aborrecidos y que tenemos que continuar con el predicar la palabra, con enseñar la palabra de Dios y ser rechazado. Versículo 24. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro, si al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más al de su casa? A los de su casa. ¿Qué está diciendo? Está enseñando lo que sucedió realmente. Al Señor Jesucristo lo llamaron o lo tildaron o le pusieron calificativos como que hacía cosas de demonios. Como si fuera Belcebú, ¿no? Que es un demonio. Entonces, si a él, Señor Jesucristo, lo tildaron, lo vituperaron, lo ofendieron, lo azotaron y lo crucificaron, fue rechazado totalmente, porque nosotros no vamos a pasar por esto. Tenemos que pasar por esto. Es necesario que pasemos por esto, porque si no estamos pasando por esto, y hablando específicamente del rechazo por la predicación que nosotros tengamos, si no estamos pasando por esto es porque tenemos una actitud tan pasiva que solo vivimos en un pequeño círculo y en una burbuja autoprotegiéndonos, desobedeciendo la palabra de Dios. ¿Ya has sido rechazado? ¿Cuántos años tienes? 20 y tantos, 30 y tantos, y en todos esos años, ¿cuántas veces has sido tú rechazado por la palabra de Dios? Pregúntate a ti mismo. No estoy diciendo que tú vas a salvar a otra persona, te estoy diciendo de que tú tienes que compartir la palabra de Dios, como lo hicieron los apóstoles y los cristianos en el primer siglo. Incluso llegaron a la muerte. Ahora, también quiero que consideren, muy, muy importante, es de que no siempre todo va a ser pasivo. No todo el tiempo
va a existir una tolerancia por parte de los gobiernos hacia nosotros. Entonces, te estás preparando para cuando llegue ese momento y que tengas que morir por tu fe, por tu convicción, por la palabra de Dios. ¿Estás preparándote si llega ese momento en el cual vas a sufrir persecución y ser asesinado por esto? Puede suceder o va a suceder. Yo te animo a que te prepares como un soldado de Cristo, como un discípulo. Prepárate cuando llegue ese momento. Tal vez no sea hoy, mañana o en unos años, pero prepárate. Prepárate cuando llegue ese momento. Y si no llega, fue por la gracia de Dios. Pero si llega, como muchos de los cristianos, en todas las generaciones, tiene que haber en tu corazón y en tu mente decir que soy feliz porque estoy muriendo a causa de mi Señor. Y no podré, y si mi Señor murió y sufrió por esta causa, por mí, ¿cómo pues yo voy a ser mayor a mi Señor y no voy a padecer por lo mismo? Los animo a perseverar en las cosas de Dios, en la misericordia de Dios, a mostrar los frutos del Espíritu Santo, a prepararnos, a seguir meditando en la palabra de Dios y pasar tiempo ocupándonos unos por otros en ayudarnos, en